buenas tardes a todos y a todas. Y un gustazo volver a encontrarnos como anualmente lo hacemos. En este seminario que intitulamos Los contratos en una nueva realidad, y eso que el título lo pusimos antes de vivir esta realidad que estamos viviendo, que realmente es inesperada, ¿no? Tanto a nivel internacional como en nuestro país. Pero nosotros, sea cual sea la realidad, seguimos enseñando y aprendiendo en la universidad, en estos cursos y en el ejercicio profesional. Eso es lo nuestro, ¿no es cierto? Y bueno, ahí no podemos tener tropezones, ahí es todo ganar, ganar de todos lados. Entonces, bueno, hoy inauguramos este curso, que lo venimos dando desde que se abrieron las puertas de este colegio nuestro querido colegio, y lo inauguramos con nada menos que con la doctora Lorena Schneider, con un tema que es el análisis de la cláusula arbitral incluido en los estatutos de las sociedades. Y Lorena, es un privilegio que esté con nosotros, es una persona excelente, generosa, y con una formación y un currículum, una actuación profesional realmente muy destacada, que nos honra que esté con nosotros. Lorena, voy a leer algo muy escueto del currículum de ella, pero es muchísimo más extenso, pero me pidió que lo haga cortito. Y voy a decir que, bueno, que es abogada, doctora en Derecho en la UBA, tiene el máster en Derecho Comercial y de los Negocios también en la UBA. Es miembro del Instituto de Derecho Empresario de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Es directora de la Diplomatura Corporate Lawyers en UCEMA, fundadora y miembro de la Comisión Directiva del Centro de Arbitraje Societario, directora de los Institutos de Arbitraje y Conciliación del Colegio de Abogacía de La Plata. Es miembro del Comité de Expertos en Derecho Societario del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas de Madrid, España. Certificate in International Commercial and Investment Arbitration, Universidad de Roma III, UNIDROIT, ICC Arbitration. Especialista en Derecho Societario y Arbitraje, profesora de grado y posgrado en la UBA y en UCEMA, y autora de libros individuales, colectivos y artículos de doctrinas en el país y en el extranjero. Bueno, y mucho más. Yo creo que todos la conocemos por su producción académica, por los libros, por su actuación en la ley, tantos años. Bueno, y Lorena, querida, te dejo la palabra para este tema. La disertación va a durar 1 hora y si hay preguntas, 15 o 20 minutos más. Por un problema que tengo con mi computadora, las preguntas que solo se admiten en forma escrita en el colegio, en estos cursos, van a ser contestadas directamente por Lorena, porque yo no puedo ver el PowerPoint ahora, lo voy a ver desde otro lado. Bueno, adelante, Lorena. Bueno, muchas gracias, Nidia. Sabes el cariño inmenso y la admiración que te tengo. Este curso, buenas tardes a todos. Es un privilegio para mí estar nuevamente aquí, no solamente por el enorme cariño, como les decía recién, admiración que tengo con Nidia, es una gran amiga, sino por la trayectoria que tienen estos cursos. 25 años ya, Nidia, de estos cursos. Bueno, es una maravilla. Es una maravilla. Y el nivel de convocatoria que tienen, los temas que tienen, felicitaciones. Felicitaciones realmente, porque lograr sostener un curso después de tanta cantidad de años con este nivel de convocatoria de excelencia, bueno, habla de la organización tuya. Así que, bueno, un placer, no les quito más tiempo. Un saludo especial de Héctor Alegría para Lorena y para toda la audiencia, que es el director del instituto. Y nada más y nada menos. Un enorme placer, un enorme placer. Gracias, Nidia. Gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por tomarse un tiempito. Hoy, después de las 6 de la tarde, que estamos todos cansadísimos, y en una semana tan complicada para nosotros, así que les agradezco muchísimo que estén aquí. Bueno, miren, yo les traigo hoy para analizar un poquito, para hablar un poquito de cláusula arbitral. Desde el punto de vista de la cláusula estatutaria, arbitral desde el punto de vista societario. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de arbitraje societario? Lo primero, ¿no? Para después insertarnos en la cláusula arbitral y las implicancias, alcance y todo
ustedes quieran. Y de paso, todo lo que tengan para preguntarme, como les decía Nidia recién, yo les voy a leer el chat cuando terminemos y les cuento todo lo que ustedes quieran, si está dentro de mis posibilidades, pero poder contarles todo o responder todas sus preguntas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de arbitraje societario? Nosotros en nuestro país no tenemos instituido el arbitraje societario, sí un poco en la ley SAS. En la ley SAS, el viejo decreto reglamentario 677 de 2001, el arbitraje en nuestro país, ojo, los antecedentes son de antaño, tenemos más de 100 años de arbitraje en los antecedentes, tenemos cantidades de precedentes y demás, lo que no tenemos es práctica societaria en práctica de arbitraje societario. ¿Y qué pasa con el arbitraje societario en el mundo hoy? Lo que tenemos es que Brasil soluciona sus disputas societarias vía arbitraje, en un 70% de las disputas societarias se dirimen vía arbitraje en Brasil. El 70-60% de las disputas societarias luego de arbitrajes de construcción, arbitrajes inmobiliarios en España se resuelve vía arbitraje. Ni hablar de Colombia, Perú. Perú tiene una ley de más de 30 años de arbitraje impecable, dirigida a dirimir todas estas cuestiones. ¿Y qué pasa con el conflicto societario? Porque lo que decimos es, ¿y cuál es la implicancia que tiene? ¿Es tan importante traer o hablar hoy aquí de la cláusula arbitral estatutaria, la que vamos a llevar al estatuto? La verdad que sí. ¿Por qué? Porque el conflicto societario, primero, ¿qué es conflicto societario? Bueno, podemos estar mucho tiempo dirimiendo, cuando hablemos del conflicto societario. La cuestión es que el conflicto entre socios, cuando se dirime o cuando se pone o se dirime en sede judicial, es muy difícil de resolver, porque tiene una particularidad muy especial. Se conforma, los conflictos societarios se dan con medidas cautelares, pedidos, desmedidos a veces y a veces no, pero de medidas cautelares, acciones de responsabilidad en contra de los directores. Me enojé con los socios, estoy disconforme con alguno de las decisiones asamblearias, impugno la decisión asamblearia. Le inicio acciones de responsabilidad, como decíamos recién, a los administradores. Medidas cautelares de todo tipo, exclusión del socio, impugno los estados contables ejercicio tras ejercicio. Cuando nos damos cuenta tenemos 10 acciones a la vez. Cuando nos damos cuenta el conflicto societario termina volviéndose abstracto en algunos casos por este entramado societario tan particular de la materia que tiene justamente la materia societaria, que termina a lo mejor disipándose o dilatándose en 10 años. Y esto no sirve, porque las empresas necesitan funcionar. Y entonces el arbitraje es, les diría, imprescindible, sobre todo a la vista de todo lo que ocurre en el mundo con el arbitraje societario, y de que no se solucionan las cuestiones. Miren, yo les voy a compartir un pequeño PowerPoint, pero únicamente destinado a que ustedes puedan poner la atención en otra cosa que no sea yo. Están viendo, para no estarme escuchando a mí como un loro y tener alguna imagen que lo disipe. Pero les decía, el arbitraje societario es importantísimo y está, bueno, yendo un poquito a los precedentes que tenemos, el decreto 677, algo de arbitraje tenemos en la ley de mercado de capitales, pero muy incipiente, en la ley general de sociedades absolutamente nada, la ley SAS permite la posibilidad de que los socios puedan pactar, tener amigables componedores, esto es suerte de árbitros o de personas conciliadores de equidad, si se quiere, o arbitraje. Bueno, es un gran paso que se puede optar. Pero en la Ley General de Sociedades no lo tenemos. Tenemos la opción de, ¿es impeditivo? No. Si tenemos una cláusula estatutaria que permita la inclusión del arbitraje, es la herramienta maravillosa que puede solucionar todo esto que les acabo de contar recién. Y por eso es que tenía tanta importancia traer esta clase y traer este tema aquí. El arbitraje societario. Bueno, la persona jurídica y el arbitraje, aquí simplemente para que ustedes lo puedan ver. ¿Cuáles son los factores que influyen para que nosotros estemos hablando aquí de la cláusula estatutaria o del arbitraje societario? En primer lugar, el deficiente funcionamiento de la justicia. Si tengo una justicia provocado también, por supuesto, por la naturaleza del conflicto de socios, cantidades de acciones, todas de diferente naturaleza, se van entramando una tras otra o una encima de otra, dependiendo de las circunstancias y los casos. Imagínense, intervención judicial de la sociedad, remoción de los administradores, bueno, tantísimas que se suman a las que ya les decía recién. ¿Bien?
Pero los factores que influyen para que tenga tanta importancia el arbitraje societario o la cláusula estatutaria es el deficiente funcionamiento de la justicia, que no termina de resolver cuestiones societarias. No lo hace con otras cuestiones de otra índole, pero acá, de nuevo, por toda esta cuestión tan particular de la materia societaria, es donde más expuesta queda el rol deficiente, si se quiere, o poco eficiente por parte de la justicia. Y la particular disposición de las acciones societarias que les acabo de mencionar. El arbitraje societario es una institución privada de naturaleza contractual y jurisdiccional. Ya vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de la cláusula estatutaria, cuál es la importancia que tiene la cláusula estatutaria, destinado a resolver las controversias relativas a las relaciones jurídico-societarias. Y esto es muy importante, porque la cláusula estatutaria o el arbitraje societario no se dirige únicamente, o mejor dicho, se dirige únicamente a regular la relación jurídico-societaria, es decir, la relación orgánico que hace a la sociedad, no a los socios como terceros frente a los administradores o a los terceros frente a la sociedad, sino que es una cuestión que hace a las relaciones jurídico-societarias que precisamente las partes, que ya vamos a ver cuáles son, intentan solucionar por la vía arbitral, ¿bien? Entonces acá cobra mucha importancia la cláusula arbitral o esta cláusula de sumisión al arbitraje que deberá figurar en los estatutos. ¿En los estatutos únicamente, me pregunto yo? No, en los estatutos únicamente no, porque perfectamente si no lo pactamos, digamos, todas las sociedades que tenemos hoy, que han sido constituidas y que no contienen dentro de sus estatutos una cláusula arbitral, no están impedidas de recurrir al arbitraje si por vía de un pacto separado, que puede ser un documento separado, un pacto entre socios, pueden perfectamente pactar, luego de que haya sido constituida la sociedad, recurrir al arbitraje. Pero es importante acá delinear cuestiones que presentan relevancia. Entre paréntesis, quiero disculparme porque le decía a Nidia recién que estoy frente al obelisco, tengo mi oficina, y es un tránsito y bocinas y bocinas, y bueno, hasta recién estaba sola, les digo, y bueno, y ahora parece mentira, pero bueno. Estuve a punto de irme a casa a la clase de ayer y dije, no, va a estar perfecto, acá no va a pasar nada, fíjense. Bueno, ahora está pasando la ambulancia. La cláusula estatutaria. El origen de la cláusula estatutaria es la autonomía de la voluntad. ¿Por qué tiene tanta importancia todo este tema ahora? Porque tenemos una ley de arbitraje, bueno, el Código Civil y Comercial, hablando de autonomía de la voluntad, el Código Civil y Comercial del año 2015 regula el contrato de arbitraje, el contrato de arbitraje. Y el clima es tan propicio para el arbitraje societario porque esto se ve robustecido por la ley de 2018 de arbitraje comercial internacional, que todos sabemos que fue sancionada en el año 2018, como les decía recién, y que hace, junto a las normas del Código Civil y Comercial, a los precedentes de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los precedentes importantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial, de la Cámara Contencioso Administrativa, hacen que sea un clima más que propicio para hablar de arbitraje societario, para hablar de cláusula arbitral. ¿Bien? La cuestión es que aquí lo importante, por supuesto, es una cláusula que el origen lo tiene la autonomía de la voluntad. Y la autonomía de la voluntad, una de las grandes lineamientos que presenta el Código Civil y Comercial nuestro del año 2015, por supuesto que no es cuestión nueva. Vélez le daba una absoluta importancia, pero este código, desde mi punto de vista, le da una preeminencia especial. Las situaciones que se están dando con las SAS y demás hacen que la autonomía de la voluntad y principios de buena fe y demás, hayan tenido especial preponderancia, tengan especial preponderancia en el Código Civil y Comercial. Y para la cláusula estatutaria es el origen desde el punto de vista más importante, porque el diagrama de la cláusula estatutaria está precisamente en manos de los socios, ¿bien? Y entonces es que tiene una preponderancia importante. La cláusula arbitral está regulada en el Código Civil y Comercial como un contrato, en la sección, bueno, no recuerdo si es la 22, no me acuerdo, la verdad es que les mentiría, pero está regulada como un contrato, la sección contrato de arbitraje. Es un contrato, bueno,
podríamos hablar muchísimo tiempo de si es un contrato o no. Desde mi punto de vista, necesita pequeñas revisiones. La sección esta del contrato de arbitraje tiene cláusulas muy importantes y por supuesto que es un avance importantísimo en materia arbitral, pero necesita ser revisada en alguna cuestión. No es completamente contractual, tiene una naturaleza mixta porque también hay una función jurisdiccional. El árbitro tiene una función jurisdiccional, a tal punto tiene una función jurisdiccional el árbitro que puede decidir, dictar, decretar medidas cautelares cuando quiera y tantísimas otras cuestiones. Por supuesto sabemos, o les cuento, mejor dicho, que el árbitro, cuando esté actuando frente a un arbitraje, necesita en varias situaciones de el rol del juez, o pedir el auxilio del juez, o ser socorrido, si se quiere, por el juez, para ejecutar el laudo arbitral, para promover algunas acciones que a lo mejor no lo puede hacer él, si se ha planteado alguna cuestión de competencia y demás. Pero lo cierto es que estamos ante que la cláusula estatutaria tiene naturaleza mixta. Tiene un poco de contractual, por supuesto, tenemos la autonomía de la voluntad como reina de todas las cuestiones, si se quiere aquí, aunque parezca un poco exagerado, pero está en manos de los socios y es lógico que así sea. Por supuesto que cuando hablamos de autonomía de la voluntad, déjenme únicamente robarles unos minutos para decirles que la autonomía de la voluntad está enmarcada dentro del Código Civil y Comercial con claros y definidos límites. El orden público, la buena fe, las buenas costumbres y la moral, por supuesto, como basamento de todo. El código, el ordenamiento jurídico nuestro presenta, no tiene nada que envidiarle el ordenamiento jurídico, no solamente el Código Civil y Comercial, a ningún ordenamiento del mundo, si bien tenemos algunas normas, por supuesto, nuestra Ley General de Sociedades tiene 50 años, pero no tenemos nada que envidiarle. El propio ordenamiento jurídico se encarga de encauzar situaciones que puedan eventualmente correrse de algún lugar. Y ahí está contenida la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad nunca puede ser exacerbada, no podría ser nunca ser exacerbada porque el ordenamiento jurídico la va conduciendo dentro de sus propios límites, como son el orden público, la buena fe, la moral, y las buenas costumbres. Bien. Entonces, esta naturaleza mixta de la cláusula arbitral, jurisdiccional, habíamos dicho, y contractual. Bien. Podemos analizar muchísimo, pero lo vamos a dejar para otra vez al artículo 1650 del Código Civil y Comercial. La cláusula arbitral es la cláusula, la piedra angular del arbitraje. ¿Por qué es la piedra angular del arbitraje? Es la piedra angular del arbitraje porque si no hay cláusula arbitral, el árbitro no va a poder actuar. Y por lo tanto, es fundamental que esté establecida contractualmente, estatutariamente o en un pacto posterior, si es que la sociedad no pudo preverlo, no lo previó de inicio al momento de constituirse. Bien, piedra angular del arbitraje, si no tengo cláusula estatutaria, no puedo darle el paso al árbitro, no puedo designar un árbitro válidamente para que pueda iniciar la resolución o intervenir en un conflicto de socios para dirimir las cuestiones. Mecanismos, si se quiere, hoy de resolución un pequeño dato les quiero dar también. Cuando les decía que el conflicto de socios en algunos casos puede llevar hasta 10 años, yo les cuento alguna cuestión muy pequeña, ¿no? Pero en medio de la resolución de estos entramados de conflictos societarios en sede judicial, yo he visto clientes o socios que han fallecido. En medio de todo eso, no solamente el fallecimiento, sino que termina en algún momento solucionándose por otra vía, que no es la judicial, por el propio desaliento que provoca este órgano judicial, y en la práctica, este es el dato que les quiero dar, el arbitraje societario, en algunos casos como máximo, por ejemplo Brasil, España y otras sedes, Colombia, Perú, tienen un promedio de resolución en sede arbitral del conflicto societario de 16.5 meses como máximo. ¿Bien? En medio de todo esto, estamos hablando de un promedio, de un máximo. En medio de todo esto, es como máximo, en medio de todo esto tenemos soluciones en 6 meses. Hace poquito escuché un conflicto societario que se resolvió en 30 días. Para nosotros esto es impensado. Impensado, resolver un conflicto entre socios es impensado. ¿Bien? Entonces, aquí es donde cobra especial importancia el diagrama
delicado de una cláusula arbitral que ya vamos a ver cuáles son las implicancias o cuál es el alcance que debe tener para no convertirse en una enemiga para la sociedad. Algo de difícil o una cláusula de imposible o de difícil instrumentación por parte de la sociedad. ¿Bien? Los árbitros no tendrán ningún tipo de autoridad para conocer en una causa o en un proceso o en un conflicto, un pleito societario o emitir un laudo si no existió un convenio arbitral válido anterior o en el momento en que se haya suscitado el conflicto y que deba actuar. Tiene que ser anterior a su actuación. Es un contrato, ya se los comenté, yo creo que tiene naturaleza mixta, no es un contrato, tiene naturaleza mixta, pero por supuesto que se pacta en el estatuto y es allí donde se convierte, y además cuando hablamos de naturaleza mixta y qué sé yo, es todo lo que nosotros podemos conversar acerca de teorizar sobre esto, pero lo cierto es que forma parte de un estatuto y es una cláusula de importancia notoria y es así donde podemos perfectamente decir que se trata, por supuesto, de un contrato y ese es el miramiento que ha tenido el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Bien? Aun cuando Rovira, que ha sido uno de sus redactores, tenga con esta, Rivera, Seguro César Rivera, tenga especiales matices también con la redacción de esta cláusula. Contrato por el cual las partes, ¿qué es la cláusula compromisoria? Bueno, acá surgen también teorías de posibilidades de discernir cuándo estamos frente a una cláusula o un convenio arbitral, que es una cláusula compromisoria, o mejor dicho, cuándo estamos frente a una cláusula compromisoria, cláusula arbitral, o cuándo estamos frente a un compromiso de recurrir al arbitraje. ¿Bien? La cláusula compromisoria que se inserta en un estatuto societario o en un convenio o pacto posterior separado parte de los socios, es un contrato por el cual las partes se obligan a someter al arbitraje en una controversia futura. ¿Bien? Las previsiones que se refieren a la determinación de cuáles son los conflictos. Acá lo importante es dirimir cuáles son los conflictos o frente a qué conflicto la persona jurídica puede recurrir a arbitraje. ¿Bien? Entonces, por eso les decía que el diagrama con sutileza y elegancia, justa ponderación de qué tiene que estar contenido dentro de la cláusula arbitral, es materia de especial. Ustedes van a ser los que redacten, porque el arbitraje está llegando a pasos agigantados aquí a la Argentina, y ustedes van a tener la gran tarea de diagramar o de ser los redactores de esta cláusula estatutaria que se va a insertar en las sociedades que se estén constituyendo, reitero, o en las que ya se haya constituido y deban y decidan tener hacia adelante una cláusula por separado estatutaria. Lo más importante es el diagrama, ¿no? Entonces, se trata de esta obligación o de este pacto por el cual las partes se obligan a someter a arbitraje las controversias ya existentes o las que puedan sobrevenir eventualmente en un futuro, ¿bien? Y que se van a llevar adelante a través del proceso arbitral, ¿bien? O en sede arbitral. Y acá, antes de seguir con esto, quisiera decirles que el arbitraje puede ser de varios tipos, ¿no? El arbitraje puede ser ad hoc, puede ser designando a una persona como árbitro para la resolución de un conflicto, tercero absolutamente imparcial, que dirima la cuestión, que se someta a su consideración en base a, por supuesto, la tarea que tiene un árbitro. Ustedes saben que el árbitro tiene que comportarse con absoluta transparencia, con absoluta imparcialidad, como tercero absolutamente ajeno a la cuestión que esté por dirimir, ¿bien? Ya vamos a ver la cuestión que tiene esto, no me quiero meter con todo el arbitraje, sino hacer foco aquí en la cuestión arbitral, pero sí que tienen un arbitraje ad hoc, que es una cuestión, que puede ser absolutamente un árbitro designado para una cuestión en particular por la sociedad para ese asunto. El otro arbitraje al que se puede recurrir es el arbitraje institucional. ¿Cuál es el arbitraje institucional? El que está dentro de una institución reconocida, que generalmente tiene también su reglamento de arbitraje para llevar adelante el procedimiento de designación, de remoción de árbitros, todo lo que tenga que ver con el arbitraje y además todo el proceso de arbitraje, inicio, producción de prueba, reconvención, tantísimas cuestiones que se presentan acá, hasta la posibilidad que hoy de la que están hablando todas las legislaciones, que es
ya sabemos que el arbitraje tiene un alto costo, o que de inicio el prejuicio que todos tenemos es que si vamos a recurrir al arbitraje ya sabemos que es caro. Entonces eso ya hace dar o paralizarnos o hacer un paso para atrás y decir, bueno, mejor vayamos a la justicia. Hay que ver qué es hoy más redituable para la sociedad. Si los 10, 6, 7, 8, 10 años que de una justicia absolutamente deficiente que desalienta y que termina no resolviendo un arbitraje, con un arbitraje que a lo mejor termine siendo más económico al lado de todo esto. Pero a la par de todo esto, esto de las instituciones, arbitraje ad hoc por un lado, y estas instituciones arbitrales, que lo que tienen es, y es esto importante, porque con esto lleva el tema de costos. Hoy el mundo está hablando de los terceros financiadores. Cuando tengo una cuestión que tenga que llevar adelante o que tenga que dirimir y que sea muy costosa para la sociedad, sepan que es importantísimo hoy recurrir a las third party, que son las terceras partes financiadoras. Son instituciones que hasta son estudios jurídicos, empresas, tantísimas, no la institución misma, pero que pueden ser terceros financiadores del arbitraje. Por supuesto que el tercero financiador quiere que el arbitraje ganarlo y le va a interesar analizar toda la disputa para asegurarse que está poniendo plata en un arbitraje financiando a una de las partes que quiere llevar arbitraje, pero no tiene la posibilidad de afrontar los costos económicos, y entonces por supuesto que se va a querer cerciorar que tenga grandes chances o posibilidades de ganar esa parte que está siendo por él financiada o por esta institución financiada. Bueno, hoy esto está ocurriendo y está siendo incorporado en los últimos tiempos en casi todos los reglamentos de arbitraje, el tercero financiador. Y es un puntapié importante para saber que podemos tener, si ustedes me dicen, y la empresa chiquita que tenemos acá puede ser financiada por una tercera parte, la verdad es que no. El pleito societario tiene que tener determinada envergadura para que una tercera empresa que se encargan de esto, los estudios jurídicos o instituciones encargadas de financiar, puedan efectuar esta financiación y por supuesto no lo van a hacer con una empresa pequeña. Pero así todo, el arbitraje tiene hoy una importancia tal que están siendo revisados los costos del arbitraje a nivel mundial también. Y esto va a hacer que cuando se convierta, se está convirtiendo en un mecanismo de resolución de controversias un poco más común, si se me permite, no es más común, por supuesto que no, pero lo está haciendo. De hecho, hay jurisdicciones que, Perú, Colombia, que acuden al arbitraje, no sé, en sede administrativa, en la administración pública, en las disputas privadas, con un grado de naturalidad que hace que se replantee el tema honorarios. ¿Bien? Bien, les decía entonces que, por lo general, tenemos que recurrir a una institución arbitral. Esa institución, que acá tenemos muchas, que en el mundo hay muchas, que tiene que ser reconocida, que tienen un reglamento de arbitraje, que les contaba todo esto que puede existir, los terceros financiadores, etcétera, 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 la prueba de medidas cautelares, el laudo arbitral, esto que emite el árbitro una vez que ha decidido y que ha sido conmovido por alguna de las situaciones, como lo haría un juez, del mismo modo. Y la facultad eventualmente de anular el laudo. Sepan que el laudo no se recurre, no es una sentencia, no se recurre, el laudo es anulable. Y les quiero decir una cosita pequeña antes de seguir adelante con la cláusula arbitral, porque tengo miedo que se me vaya. Los laudos arbitrales, para generar conciencia de la importancia que tiene el arbitraje en general, y por supuesto el arbitraje societario, hoy, los precedentes importantísimos en el mundo, Tribunal Supremo con las 4 sentencias del 15, se dictaron los días 15 de marzo, julio, octubre del año 2015, se las llama así, búsquenlas, son importantísimas, y han dicho que los laudos arbitrales, por eso es tan importante la cláusula arbitral, no pueden ser recurridos, no puedo apelar. Lo que dijo el árbitro es palabra santa, por eso recurrimos a ellos y no voy a la justicia. Pero sí puede anularse. ¿Cuándo? Cuando haya una contravención, una violación al orden público. Y ahí entonces resonaron todas las alarmas de qué hablamos cuando hablamos de orden público. Acá podemos estar años hablando. Orden público, concepto jurídico indeterminado, si lo hay. No debe haber algo más grande, orden público, interés público, la razonabilidad, el precio justo. Bueno, más o menos parecido. Pero la jurisprudencia, ¿saben qué dijeron el Tribunal Supremo de España? Y aquí, bueno, si ustedes
se ponen a bucear un poquitito, van a encontrar que Julio César Rivera habló muchísimo de esto, hay artículos importantísimos sobre esto. Los laudos van a ser anulables cuando haya una violación al orden público. ¿Qué es el orden público en materia arbitral? Cuando exista una contravención grave, flagrante a los procedimientos que se llevaron a cabo a la hora de emitir el laudo arbitral. Esto es muy importante, no es cualquier cosa. El orden público es: ¿existió derecho de defensa en juicio? ¿Se le dio posibilidad a las partes de ser oídas? ¿El laudo se dictó dentro del plazo? ¿Se dictó por el árbitro que estaba designado por la institución? ¿La cláusula arbitral era válida, etcétera? No más. Es cuestiones procedimentales. Y esto para nosotros es fundamental, porque entonces otorga un nivel de certeza y de seguridad jurídica al arbitraje muy grande. Ya no avisoramos hacia adelante un laudo arbitral dictado por un árbitro que luego vaya a ser anulado por un juez. Y esto es muy importante. En cualquier caso puede ser anulado el fallo, no. Va a ser anulado cuando sea anulable porque ha habido una violación del orden público en cuanto a los procedimientos llevados a cabo por ese árbitro que emitió ese laudo. Y esto es fundamental, le da fijeza, le da seguridad jurídica al arbitraje y otorga, por supuesto, una importancia y una preponderancia al arbitraje muy importante. Bueno, les sigo, eso es para decirles que cuando hablamos de arbitraje muchas veces las personas decimos, no, pero esto a lo mejor después hacemos un camino bárbaro, se gasta un dineral y un juez lo puede terminar anulando. Hoy no. Hoy hay suficiente certeza que una cláusula arbitral perfectamente diagramada, llevada a una sociedad, que ponga en funcionamiento la sede arbitral o el proceso arbitral, no puede ser anulado sin más, esgrimiendo cualquier situación, no laudo o por esto o por lo otro. Las cuestiones tienen que ser de procedimiento material, formal. Bueno, pueden leer cantidad de situaciones ahí, pero no es más que esto. No se le dio la posibilidad a una parte de presentar pruebas, esto, lo otro, no más que eso. Y eso es muy importante aquí. Bien, el acuerdo arbitral, hablamos del acuerdo arbitral, bueno, la cláusula compromisoria implica un acuerdo, en esta diferenciación que hacíamos de cuando hay cláusula compromisoria, si la cláusula compromisoria es lo mismo que la cláusula arbitral o que el compromiso. Toda cláusula compromisoria inserta en un estatuto societario es una cláusula arbitral. De esto no hay dudas, hay cantidades, ríos de tinta que se han escrito en todos los países, les podría decir, pero cuando terminamos viendo la naturaleza de cada uno de estos, lo único que vemos es que hay una diferencia entre la cláusula compromisoria y convenio arbitral o pacto arbitral o cláusula arbitral, es exactamente lo mismo, son sinónimos, y se diferencia del compromiso arbitral, que tiene alguna nota diferenciante, pero cuando hablamos de acuerdo arbitral o cláusula compromisoria, es de acuerdo de voluntad, mediante las cuales las partes manifiestan de modo expreso su voluntad de someterse a arbitraje. Y cuando me someto a arbitraje, renuncio al órgano jurisdiccional. Y entonces, parte del sometimiento a arbitraje es, y se renuncia a la sede jurisdiccional, por supuesto, porque si no estaría abriendo dos vías que no tienen absolutamente ningún tipo de sentido, y si tengo un conflicto societario y resulta que la cláusula no fui absolutamente clara y digo, me someto a arbitraje, pero también podré recurrir a la sede jurisdiccional, el socio que no tenga ganas, o que quiera robustecer el conflicto y no quiera solucionarlo, y no quiere la vía arbitral, inmediatamente va a decir, mire, acá dice que también pudiera la vía jurisdiccional, usted vaya a arbitral, yo voy a la jurisdiccional, y eso es un berenjenal que no puede suceder. La cláusula arbitral es importantísima en cuanto a su diagrama, debe ser minuciosamente programada, detallada, redactada para que no dé lugar a ninguna situación. Lo que tengo que pensar como estoy redactando una cláusula arbitral es que nadie pueda controvertirla, que nadie pueda utilizar la cláusula arbitral para llevar la sede judicial a discutir su procedencia o su alcance, ¿bien? O sea que tengo que blindarla. Ese es el modo de redactar una cláusula arbitral. Lo más conveniente en este caso es replicar, en todo caso, la cláusula arbitral que haya sido establecida en alguna institución de estas arbitrales que les acabo de contar. Si yo recurro al arbitraje institucional de alguna, por decirle, la Bolsa de Comercio, el CEMARC,
el SEMA, hay varias instituciones arbitrales en nuestro país, cada una de estas instituciones tiene dentro de su reglamento una cláusula compromisoria que pueden replicar las partes, llegado el caso, dentro de sus contratos, dentro de sus estatutos. Aquí estamos hablando de estatutos, pero esto también forma parte de los contratos de cualquier tipo y demás. Bueno, por supuesto que de su nombre deriva el hecho de que consiste en una cláusula, por supuesto, contenida en un contrato y todo lo que ya conocemos, por supuesto. ¿Bien? No sé si ustedes están viendo, la diferencia entre, bueno, el compromiso, el compromiso se refiere a una litis iamnata, que es la disputa que no ha nacido, es un compromiso, yo me comprometo a acudir o someternos a la sede arbitral en tal caso o si sucediera tal o cual situación, son absolutamente futuras las situaciones. En cambio, la cláusula arbitral, pacto arbitral, convenio arbitral o cláusula compromitoria asiste a una litis nandum nata, se la llama, que es cuando la disputa no ha nacido, es la previsión que nosotros podemos establecer en un contrato de sociedad hoy. Miren, está todo perfecto, nuestro diagrama de cláusulas es objeto, quiénes son los socios, capital social, quiénes son sus órganos de administración y de gobierno, y también, por las dudas, si naciera el conflicto, establecemos una cláusula estatutaria arbitral, para el caso de tener que dirimir alguna futura cuestión. Esta es la diferencia entre ambas, pero en la práctica queda todo difuminado, les cuento, en la práctica es una cuestión absolutamente teórica, ¿bien? En la que únicamente, reitero, tenemos que prestar atención al diagrama y al grado de minuciosidad que tenemos que establecer. Esto es de una responsabilidad atroz, les diría, por parte nuestra, que somos los encargados de diagramar este tipo de cláusulas. ¿Bien? Esto simplemente para que sepan en este artículo, que tiene algún matiz, artículo 1650 del Código Civil y Comercial, que establece cuáles son los parámetros que tiene que tener la cláusula. Bueno, la cláusula tiene que ser escrita, por supuesto, constar en una cláusula compromisoria, incluida el contrato va a ser el de sociedad, el estatuto o contrato social, o en un acuerdo independiente, o en un acuerdo reglamento, pacto de socios, acuerdo completamente diferente, un reglamento de la sociedad, lo que quieran, convenio de socios, pacto entre socios, lo que quieran. Pero es importante acá tener en cuenta que estos pactos, para valer entre partes, tienen que ser inscritos en el registro público. Su modificación también. Si decido cambiarle alguno de los términos de la cláusula estatutaria, tengo que modificarla teniendo especialmente a la vista, las legislaciones hablan de mayorías muy diversas. Ustedes lo que tienen que ver es cuál es el régimen de mayorías establecido en el estatuto o cuál ha sido el régimen establecido para la cláusula estatutaria, que perfectamente podría también estar establecido. Me refiero a si quiero incorporarlo, si quiero modificarlo, ¿bien? Pero lo puedo perfectamente hacer por un acuerdo independiente o en el mismo estatuto, por supuesto, ¿bien? Y acá es importante hablar de las cláusulas patológicas. Yo he visto cantidades de casos con errores o con omisiones pequeñas, pero que llevan a grandes controversias judiciales. Existe un gran riesgo de quedar sometidos a alguna redacción de cláusula patológica, se la llama. Miren, mientras más exageradamente minuciosos, sin tener el conocimiento completo de lo que quiero decir en la cláusula, más riesgo tengo de someterme a una cláusula de tipo patológica. La cláusula patológica es la que tiene expresión equívoca, como les dice aquí esta Filmina, de las partes, nos hemos equivocado en alguna situación, o sobre la voluntad de someternos al arbitraje. Alguien quiere someter al arbitraje, pero en la misma cláusula pongo que no habría dificultad de someternos a la vez, o también, o después, o antes del órgano jurisdiccional. Error gravísimo, he visto cláusulas de este tipo. Expresión equívoca de las partes. Nos hemos equivocado, porque yo vi hace un tiempo una cláusula que designaba a una institución arbitral, el instituto o el centro de arbitraje empresarial tal, y
tenía un error en el nombre. Entonces, en lugar de decir centro empresarial tal, decía tribunal empresarial tal. Bueno, por supuesto, el equívoco este es grave, porque, ojo, si todos estamos de acuerdo y hay unanimidad y nadie objeta esa equivocación, no va a haber objeción sobre la cláusula. El problema es que estamos en un conflicto societario, y si estamos en un conflicto societario, seguramente alguien vaya a mirar esa cláusula para ver si resulta suficiente para someternos a arbitraje, o si algún error tiene. Y si algún error tiene, la parte que lo encuentre va a ir a decidir o a preguntarle al juez qué opina, como en estos casos que yo vi, de, les digo, errores absolutamente menores, absolutamente insignificantes, como tenemos que elegir a 3 árbitros, elige uno, la sede arbitral va a ser el lugar de la sede de la sociedad, o el equivocarnos en la institución, o decir que es institución, y el renglón siguiente poner que es ad hoc, también lo he visto, es un error frecuente, se designa para este arbitraje a la institución tal, la tengo que designar. ¿A quién voy a designar? Bueno, a la bolsa tal, al centro tal, al tribunal tal, lo tengo que designar. Pero en el renglón siguiente, caso que vi, y el tribunal ad hoc que se designe, o el árbitro ad hoc que se designe. Bueno, ¿es uno o es otro? Grave error. Si tengo conflicto, la parte que no quiere recurrir a arbitraje o que no quiere ser sometida a arbitraje, va a ir a iniciar, va a ir a decirle a un juez que declare inválida esa cláusula para el arbitraje. O sea que fíjense la importancia que tiene. Identificación de la institución arbitral o de la auténtica renuncia a la jurisdicción. He visto cláusulas también con esta situación, en la que no se renuncia a la jurisdicción, sino que se ve abierto, que lucen ambas. Una cláusula arbitral donde uno puede acudir a un lugar y a otro lugar a la vez. Bueno, no les quiero quitar mucho tiempo. ¿Qué se pone en la cláusula arbitral? ¿Qué, en materia societaria, qué puedo arbitrar? ¿Cuál es la materia arbitrable? Esta arbitrabilidad que parece un trabalenguas, pero que es, ¿qué materia puedo llevar a arbitraje? ¿Puedo llevar cualquier conflicto societario? Bueno, en principio, hay un principio muy importante acá que es el de disponibilidad, y que supone que los contratos cuya materia sea de libre disposición gozan de la condición de arbitrables, son arbitrables. ¿Qué significa todo esto que parece un trabalenguas e indescifrable? En materia societaria, o cuando hablamos de arbitrabilidad, lo primero que tenemos que recurrir es a la figura de la transacción. Ustedes saben que son los bienes, las cuestiones, no los bienes, perdón, las cuestiones que pueden ser objeto de transacción son las que son de libre disposición. Y en materia societaria, todas las cuestiones son de libre disposición, con lo cual cualquier cuestión en materia societaria puede ser arbitrable. Lo que tengo que tener en cuenta es cuáles son los puntos que no pueden ser objeto de transacción. Lo primero que tengo que ver, Código Procesal Civil y Comercial, y después principio de disponibilidad en el Código Civil y Comercial, todo lo que es disponible para las partes, con expresa renuncia que hagan de sus derechos, puede ser perfectamente dispuesto por ellas para ser llevado a arbitraje. Ejemplo, las decisiones asamblearias, la impugnación de una decisión de la asamblea. No estoy de acuerdo, o entiendo que puede ser nula, la puedo llevar a arbitraje perfectamente. Medidas cautelares de ese tipo, la suspensión de la decisión de las decisiones de la asamblea, también perfectamente. Las acciones de responsabilidad en contra de sus directores, también, por supuesto que sí. Todas las acciones societarias pueden ser llevadas. Ustedes saben que el marco societario, la materia societaria, tiene, volviendo un poquito al orden público, pero acá diferente, recién hablábamos de orden público, materia arbitral, el orden público, la materia societaria, se reduce prácticamente a proteger intereses de terceros. Con lo cual, si yo no estoy disponiendo de derechos de terceros, no estoy disponiendo, supongamos, del capital social para insolventarme y dejar a los socios sin expectativas de cobro, si estoy disponiendo de cuestiones que pueden involucrar a terceros, no voy a poder llevarlo a arbitraje esa cuestión. Pero todas las cuestiones societarias, el resto, todo, en tanto no sean de orden público, por supuesto, ¿bien? Porque ese es el límite en materia de arbitraje. El principio de disponibilidad, bueno, se circunscribe, por supuesto, al reconocimiento de la autonomía de la voluntad. Las partes son libres de pactar, incluir en sus estatutos cláusulas que consideren oportunas, respetando las leyes y los límites
por supuesto, configuradores de todas estas cuestiones. La regla general en materia societaria es que gozan todas las materias aquí de tal carácter, de principio de disponibilidad, que son plenamente disponibles y pueden ser llevadas a arbitraje, mientras cuando se afecten intereses particulares únicamente. Yo puedo disponer de mi derecho y puedo renunciar a mi derecho, lo puedo perfectamente someterlo a arbitraje. Acuérdense que la transacción tiene carácter restrictivo, esto también hay que decirlo, con lo cual ahora vamos a ver cuáles son las situaciones que no son objeto de arbitraje, las que no se pueden transigir, por supuesto, las cuestiones que tienen que ver con menores de edad, albaceas, todas esas cuestiones son las que no puedo someter a arbitraje. El resto, cuestiones privadas, intereses particulares, y aquí en el ámbito societario estamos hablando de intereses particulares, nos competen a todos los socios. Quiero anular una asamblea, responsabilizar a los directores, removerlo, iniciarle las acciones que quiera, impugnar las resoluciones asamblearias que quieran, tanto tengan los elementos. Después veré si lo pruebo o no, pero lo puedo llevar perfectamente a arbitraje. ¿Bien? No obstante, fue debatido. Ahí existen situaciones que fueron debatidas y hay algunos puntos que tienen algunos grises que yo se los voy a dejar hoy aquí para que los puedan ver y en algún momento podemos conversarlo y demás. Las materias arbitrables, o sea, lo que yo puedo pactar en una cláusula arbitral, en un estatuto o fuera de él, pueden ser medidas cautelares, dijimos, acciones de responsabilidad, la acumulación de las acciones, la exclusión de los socios, incluso las medidas cautelares en relación a la separación provisoria de los socios de la sociedad. Fíjense qué importante que es todo esto. Las materias excluidas son las que se refieren, dijimos, al estado civil, capacidad de las personas, cuestiones de familia, por supuesto, vinculadas a los derechos de los usuarios consumidores, por supuesto, los contratos por adhesión, los derivados de relaciones laborales y demás, y las cuestiones atinentes que no pueden ser objeto de transacción, como les decía recién, albaceas y todo lo que tiene que ver con los derechos hereditarios y todas esas cuestiones no se pueden transigir, por supuesto, no pueden llegar hasta aquí. El resto de las cuestiones pueden perfectamente, válidamente, llevarse y establecerse dentro de la cláusula estatutaria. Una cuestión importante que resulta acá es, ustedes me dirán, existen las acciones derivadas o los reclamos derivados. ¿Cuáles son los reclamos derivados? ¿Qué pasa si un accionista tiene una cuestión en contra de un accionar desleal o una falta de una cuestión de confidencialidad o de falta de transparencia de alguno de sus directores o de comportamiento desleal que impacte sobre la sociedad también? Todas las cuestiones que puede iniciar un accionista para proteger a la sociedad por daños que se le estén causando, los pueden iniciar, también se pueden establecer en la cláusula estatutaria, y son acciones de tipo derivada. Acuérdense que cuando hablamos de cláusula estatutaria, de conflictos societarios, hablamos de las cuestiones que tienen esta relación con la sociedad, que son relación orgánica de la sociedad. Y estas situaciones derivadas son las que tiene el accionista con el director, el accionista con la sociedad, o los terceros, o un administrador con los terceros, etcétera, etcétera. Estas acciones derivadas pueden perfectamente plantearse, deben ser, por supuesto, minuciosamente ponderadas y establecidas porque tienen especiales matices, por supuesto, pero también se podrían iniciar acciones derivadas con el fin de detener algún comportamiento dañino, evaluar daños y hacer valer derechos de la propia empresa. ¿Bien? Pero quería decirles que también dentro de la arbitrabilidad pueden establecerse este tipo de acciones también. ¿Cuáles son las dificultades que plantea la cláusula arbitral? ¿Qué tengo que tener especialmente en cuidado? Cuando hablamos de impugnación de las decisiones de la Asamblea, si tenemos una persona jurídica, un órgano asambleario que tomó tal decisión que entendemos puede ser impugnable o anulable por, ya sabemos, violación a la ley, el estatuto, reglamentos y tantas cuestiones que puede haber. La cuestión que se plantea acá es qué sucede con la acumulación de las acciones. La materia societaria tiene especiales consideraciones a tener en cuenta. ¿Qué pasa si ustedes saben que para impugnar una decisión de la Asamblea de accionistas, lo tengo que hacer dentro del plazo de 3 meses,
Las acciones que se inicien luego de transcurridos esos 3 meses deben acumularse. Se puede pedir la acumulación de las acciones ante un mismo tribunal judicial, esto es lo que dice la ley. Y entonces en el arbitraje, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Si tenemos 10 accionistas, en sede judicial los 10 accionistas pueden iniciar acciones, todos ante diferentes jueces, y después pueden acumularlas y demás, las pueden perfectamente pedir la acumulación. La situación en sede arbitral es un poquito diversa, tiene que contemplarse aquí porque el riesgo o lo que debe evitarse aquí es la dilación del proceso arbitral. Que no vaya a ser que yo esté especulando con los plazos de 3 meses, entonces impugno yo ahora, otro socio impugna una asamblea a los 2 meses y 25 días, 29 días, y así siga todo el resto para operar toda una cuestión así y estar todos, o que plantee que no le guste el árbitro que está actuando, entonces que quiera iniciar o acumular las acciones ante otro árbitro. Esta es la situación que puede darse en ese. Y entonces, esto da lugar a discusión. No les digo que está absolutamente resuelto, pero una de las soluciones que se encuentra para este tipo de situaciones es que prime el principio mayoritario, que pueda, por supuesto, protegerse, respetarse a rajatabla los 3 meses de caducidad para la impugnación de las decisiones asamblearias y el plazo para la acumulación de las acciones, desde luego, por supuesto, pero luego del cual, si un socio inicia una acción hoy de impugnación y los otros van a estar iniciándolos después y después voy a estar sometida a un encadenamiento, o que todos quieran tener diferentes árbitros, lo que debe prevalecer aquí es que quien primero inicie el arbitraje plante bandera para que todas las impugnaciones de asamblea vayan a acumularse ante el primer árbitro que haya sido designado. Existen dificultades ahí, hay algunas cositas que pueden eventualmente presentarse, pero es una solución que favorece enormemente la situación y que impide que cada parte, teniendo una cláusula arbitral, diga, bueno, yo voy a tal árbitro, yo no me gusta el árbitro, o este árbitro ya está actuando. Bueno, tiene que quedar sometido al árbitro que haya sido designado por la primer persona, primer socio, que recurrió al efectuar o interponer poner en mecanismo, iniciar el procedimiento arbitral con miras a buscar la impugnación de la decisión asamblearia. Ese es el árbitro que va a actuar. Bien. Perdón, las acciones de responsabilidad también tienen alguna cuestión. ¿Qué pasa con las acciones de responsabilidad? La cláusula estatutaria es oponible, por supuesto, entre socios desde ya, y frente a los administradores absolutamente también. ¿Saben por qué? Porque los administradores forman parte. Los administradores tienen con la sociedad un contrato, su aceptación del cargo forma parte del contrato más perfecto que puede existir, con lo cual quedan sometidos a la cláusula arbitral. La situación que puede presentarse, la dificultad que puede presentarse con relación a los administradores es el ratione temporis. ¿Qué pasa si el administrador ya estaba actuando o resulta que ya cesó en su cargo y cuando vamos a iniciar el proceso arbitral, el administrador cesó en el cargo y tenemos otro administrador? Bueno, acá hay que ser muy delicados para plantear todas estas cuestiones. El administrador que ingresa a una sociedad con posterioridad a que la sociedad tenga una cláusula arbitral, queda sometido a la cláusula arbitral, aún por los actos, con posterioridad a que haya cesado en su cargo. Con lo cual, si cesó en el cargo y los actos anteriores, queda sometido. Punto y aparte. Pero más allá de todo esto, una manera de asegurarnos, de tener certeza y que nadie vaya a discutir o abrir una puerta para que vaya a discutir a sede judicial si el director le compete o no la cláusula arbitral, lo más sano acá es que cuando tengo un director que me acepte el cargo de administrador para comenzar a desempeñarse como director en la sociedad, le haga aceptar la sumisión a la cláusula arbitral que la sociedad ya tiene firmada y me evito cualquier tipo de inconveniente. Lo pongo en conocimiento de que esta sociedad tiene una cláusula arbitral establecida. ¿Bien? Ese es un modo de sortear las dificultades que son muy pequeñas, no son grandes, y que pueden, involucrar o estar involucradas en el arbitraje societario. ¿Bien? La seguridad jurídica acá es de lo más importante. Ustedes saben que nosotros no lo tenemos establecido, lamentablemente, como un principio constitucional. Me encantaría poderle decir que nuestra Constitución establece o menciona la seguridad jurídica. No,
en ninguna de sus normas, lamentablemente. Pero otros ordenamientos, por supuesto, que lo tienen, por eso se los digo. Pero la seguridad jurídica, si nosotros establecemos una cláusula estatutaria perfectamente diagramada, que no peque de exagerada y que sea muy puntillosa y, como les decía ahí, delicada ponderación y hasta con elegancia, plantearla con conocimiento absoluto de qué estoy brindando, qué solución para resolución de controversias le estoy brindando a la empresa que asesoro, le voy a estar regalando, dándole seguridad jurídica. Los ordenamientos o las sociedades que tienen arbitraje societario o los países que quieran invertir, las empresas que quieran invertir aquí en nuestro país, si conocen, si ven que el arbitraje societario está siendo establecido, que las personas están pactando arbitraje en sus estatutos, van a querer invertir aquí en nuestro país, porque es un mecanismo de resolución fabuloso. Que otorga seguridad jurídica. La seguridad jurídica es la piedra angular de las inversiones, alienta a las inversiones y se traduce en riqueza. La seguridad jurídica yo he llegado a la conclusión de que la seguridad jurídica es sinónimo de riqueza. Si un país tiene reglas claras, tiene reglas de sometimiento, si el órgano jurisdiccional funciona como debiera funcionar, si tenemos ordenamientos normas que sean perdurables en el tiempo. No sé si ustedes tienen noción de alguna norma que no haya sido modificada, ni hablar de la parte tributaria y demás, excepto la ley de sociedades que tenemos la mala suerte de que no tenemos aprobado, Dios quiera que sí así sea, el proyecto de ley de reformas de la ley societaria impecablemente planteado por una ilustre comisión en el año 2019. El resto de las normas cambian permanentemente, y esto es cambio de reglas de juego, y eso se traduce en incertidumbre, y en incerteza, y en inseguridad jurídica. Una cláusula estatutaria perfectamente diagramada otorga seguridad jurídica, alienta las inversiones, y se traduce en la resolución de conflictos rápido y con celeridad. Así que, bueno, hasta aquí mi exposición de hoy, no les quiero robar tiempo, y quedo pendiente de cualquier consulta que Lorena, realmente, sí. la verdad, una exposición muy clara, brillante, muy rica, realmente nos aportó un montón. Yo me estaba acordando de la resistencia que hubo, inclusive entre todos los colegas, cuando salieron los procesos de mediación, ¿no? La idea de que haya mediaciones, de evitar tantos juicios, y con el tema de que estás exponiendo es similar, pero realmente todo lo que se evita y todo lo que se gana con estos institutos es invalorable, realmente. Bueno, absolutamente todo lo que decís concuerdo totalmente, y también tengo experiencias profesionales donde lo he comprobado. Bueno, a ver si... ha sido muy resistida la mediación en un inicio, y hoy le está pasando esto al arbitraje un poquito, pero es hasta que nos acostumbremos a que va a resultar muy beneficioso para nosotros, para las compañías. Las compañías, miren, bueno, muchos de ustedes lo habrán visto, pero compañías intervenidas con veedores, con interventores y demás, y los clientes lo ven, porque las causas son públicas. Entonces, los clientes lo ven y salen corriendo cuando ven que la compañía con la cual están contratando o a la que le brindan o le prestan servicios están siendo intervenidas y tienen un órgano, un auxiliar de la justicia actuando allí. Con lo cual esto es altamente beneficioso para todos. Bueno, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, si hay preguntas que no se permite hacerlas habladas, tienen que escribir en el chat, y Lorena, la querida Lorena nuestra, las va a contestar. Miren, Lorena, o he sido muy clara, o he sido un plomazo espantoso que todo el mundo quiere que me vaya rápido de acá. Bueno, no, la verdad es que fue brillante lo que dijiste, muy ameno, muy lindo verte y escucharte. Y bueno, en nombre del Instituto de Derecho Comercial, del doctor Héctor Alegría y de todos nosotros que estamos acá con vos, muchísimas gracias, Lorena. Y el PowerPoint tuyo podremos... Gracias a ustedes, es un placer. ¿Cómo se hace cumplir el laudo? Me dice, ¿cómo se hace cumplir el laudo Clota? Buenísima pregunta. ¿Cómo hago cumplir el laudo? Es una de las funciones, es uno de los auxilios
que tiene que pedir el árbitro al órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional es un órgano de cooperación constante con el árbitro. El órgano jurisdiccional cumple una función muy importante acá. Primero, entender que respetar la cláusula arbitral que haya pactado la sociedad es la primera función, la más importante que tiene. Y la otra función importante que tiene aquí es auxiliar al árbitro. Por ejemplo, con auxilio de la fuerza pública cuando alguna de las medidas cautelares que el árbitro haya promovido dentro de su proceso arbitral no sea cumplida, o para ejecutar el laudo. O sea que es muy buena la pregunta que acaba de decir Clotay. Bueno, creo que no hay recomendaciones para los jóvenes nobles en el mundo del arbitraje. Estudien arbitraje, incorporen arbitraje y cláusulas arbitrales a todos los contratos, todos los tipos de contratos que nosotros firmamos contratos todo el tiempo, los abogados, hacemos que nuestros clientes asesoramos, revisamos o redactamos, asesoremos para que incluyan cláusula arbitral. Es una solución muy sana para evitar conflictos y evitar que sociedades se vayan a la quiebra, se pidan concurso, quedan las sociedades destrozadas, sobre todo en las sociedades que atraviesan por conflictos societarios, destrozadas, aunque parezca una palabra espantosa y exagerada, cuando intervienen, cuando son judicializadas. Así que métanse, estudien y incorporen cláusulas arbitrales de todo tipo en todos los contratos. Aquí es el societario, pero pueden incorporar en todas las cuestiones. ¿Bien? Creo que no tengo ninguna otra cuestión más. Bueno, Lorena, mil gracias. Gracias a todos los concurrentes y nos veremos el miércoles próximo a las 6 de la tarde. Muchos éxitos. Un placer haber compartido la tarde con ustedes. Saludos. Chao, chao. Gracias. Un abrazo, Lorena, y después nos hablamos. Nidia. Chao, chao, Nidia. Chao, chao.